tal? Un episodio más de mi serie 30 minutos con. Y en este momento estoy con Fernando Arias, médico y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, pues gracias por la invitación. A ti, gracias por darnos un poquito de tu tiempo para este tema de la presión arterial. Cuando voy con el médico, Fernando, y me hace la evaluación, me dice, en eso no tengo problemas, que tengo presión, la presión arterial de un adolescente. Eh, También me comenta, o he visto que la presión arterial se cambia si el paciente está nervioso. Oigo comentarios que la gente dice, tengo la presión alta baja y la baja alta. Es el tema de la charla. ¿Qué es la presión arterial? ¿Cambia por edades? ¿Es una enfermedad cuando está alta la presión y cuando está baja también? Cuéntanos, por favor, Fernando. Ok, muy bien, Enrique. Bueno, la presión arterial o tensión arterial, que es el nombre correcto, tensión arterial, es un signo vital, es una constante que nosotros podemos medir, ¿no? Como la temperatura, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. La tensión arterial tiene una cifra normal que la debemos de compartir con todas las demás personas, por eso es una constante, ¿no? Es normal que en ciertas situaciones de la vida se nos suba la tensión arterial, por ejemplo, con el estrés, ¿no? Tú sabes que el estrés es una respuesta adaptativa, normal, sana del organismo ante una situación de riesgo o de peligro, ¿no? Y en esas situaciones, pues obviamente tu tensión arterial subirá. Cuando estás haciendo ejercicio, tu tensión arterial subirá y otras situaciones hacen que tu tensión arterial suba, pero cuando regresas al reposo, tu tensión arterial debe de regresar a las cifras normales. ¿Cuáles son estas cifras normales o sanas? 120-80 milímetros de mercurio. Sí. ¿Qué quiere decir esto? De 120 sobre 80. La presión alta y la presión baja famosa, ¿no? Tengo la presión baja alta y la alta la tengo baja o algo así me comentaste hace rato, ¿no? Sí, así dicen mis amigos y yo no entiendo qué es eso. Ok. Entonces, la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos o las arterias. La sangre sale del corazón, bombeada con cierta fuerza y eso hace que se haga una onda de presión contra las paredes de las arterias, ¿no? Y esto se puede medir. Esto tiene dos componentes, el componente sistólico y el diastólico. El componente sistólico, que es la presión alta, y el componente diastólico, que es la presión baja. ¿Qué quiere decir esto? Cuando mi corazón se contrae, sale la fuerza de la sangre pues elevada, porque el corazón se está comprimiendo y entonces sale la sangre con cierta fuerza. Y ese sería el componente sistólico de la tensión arterial. Sístole es cuando el corazón se contrae para exprimir la sangre. Y diástole es cuando el corazón se relaja y se llena de sangre nuevamente. Esa cifra de diástole significa que es la tensión residual que queda en el sistema de tubos que son las arterias. Entonces se miden esos dos componentes. ¿Cuánta tensión hay cuando el corazón bombea? ¿Cuánta tensión hay cuando el corazón queda en reposo? ¿Cambia con la edad la presión? Porque el doctor me dice, tienes presión de adolescente, Enrique, vete tranquilo. Bueno, es una forma de hablar del médico, ¿no? Porque tanto el adolescente como el niño, como el adulto mayor, pues deberíamos de tener esa cifra entre 120 y 80 y un poquito menos. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, si tienes 60 años y tienes 120, 80, pues puedes tener la tensión arterial de un adolescente porque también el adolescente la tiene así, ¿no? Ya entendí, es una forma de hablar, de decirme que esté tranquilo con mi presión arterial. Que estás sano o que tu tensión arterial es normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú dices que sube con el estrés, a eso se refiere que el médico mismo me decía que se sabe que los pacientes al ser tomados, al ser medidos en su presión arterial por el médico, eso ya va a incrementar, va a ser una variable, de sensible es este asunto de la presión arterial, con una ¿Cómo? sola bata blanca. Existe este síndrome de la bata blanca, ¿no? Porque hay personas que se impresionan mucho por el simple hecho de enfrentarse al médico y lo que les representa, ¿no? Porque te puede representar malas noticias, el que te confirme una enfermedad, ¿no?
que te vaya a poner una inyección o te vayan a sacar sangre, eso a muchas personas que son aprensivas, pues les genera estrés, ¿no? Entonces, si hay personas que simplemente con ver al médico y que les van a tomar la presión, les sube la tensión arterial, ¿no? ¿Cómo lo podemos evitar, ¿no? Si te da miedo el médico. Hay varias formas de diagnosticar la hipertensión arterial, porque eso quiere decir presión arterial alta, hipertensión arterial. Mi tensión arterial está por encima de lo normal. La forma más adecuada pues, es tomártelo en el consultorio con un médico o tomártelo tú solito en tu casa. Hay varios aparatos ya diseñados para eso, ¿no? Te pones el brazalete, se infla el manguito que oprime la arteria y después la va descomprimiendo y te da una lectura, ¿no? Que tú tengas una lectura de tensión arterial alta una vez no significa que ya eres hipertenso. Se tiene que seguir protocolo, ¿no? Entonces, si te da miedo ir con el médico para que te tome la presión y eso te va a generar estrés, mejor pues tómatelo tú solito en tu casa. A lo mejor eso reduce el conflicto con el médico y la lectura es más verdadera, ¿no? ¿Cómo se llama el aparato que mide la presión arterial, Fernando? Se llama esfigmomanómetro. Digamos que la gente en lo general le dice baumanómetro, pero no es la palabra adecuada. Se llama esfigmomanómetro. Esfigmo hace referencia al pulso, ¿no? Al pulso radial, al pulso carotídeo, es decir, al latido, ¿no? Eso es esfigmo. Manómetro, mano, pues de presión y metro, pues medida. Entonces el esfigmomanómetro lo que hace es medir la presión o la tensión del pulso, ¿no? Y así se llama. Hay varios modelos, hay unos económicos, hay unos más caros, ¿no? Es decir, el que tenía mi mamá era una pulsera que colocábamos en la muñeca. Ahora el médico me ha dicho que mejor me deshaga de ese aparato y que compre el de la, ¿cómo se llama? El de la bombita que trae la manguera y todo esto, el tradicional. Es, Bueno, es de mejor, mayor ventaja, más confiable, esos unos frente a otros. pues sí, dependiendo de varios factores. El aparato en sí, la pericia que tiene la persona que va a poner el aparato, ¿no? Y pues la calidad misma del aparato. Pero obviamente, pues lo más cercano a la realidad es utilizar un esfigmomanómetro en donde se pone el estetoscopio, donde el médico el que está escuchando los ruidos que genera la turbulencia de la sangre. Estos ruidos se llaman ruidos de Korotkov. Si alguna vez te han tomado la presión, sientes cómo te empiezan a inflar el manguito, ¿no? O se empieza a inflar lo que te aprieta el brazo y empiezas a sentir latido en tu brazo, empiezas a sentir como que algo late en tu brazo. ¿Lo has sentido? Sí, Como sí, que empieza claro. a latir y de Sí, sí, repente seguro. deja de latir. Y entonces el médico empieza a soltar el aire y empieza otra vez de nuevo a latir y empiezas tú a sentir como te late el brazo hasta que dejas de sentir ese latido nuevamente. Eso que estás sintiendo como un latido con el estetoscopio, es decir, con lo que utilizamos para escuchar el corazón, los pulmones, el intestino, escuchamos en el brazo el ruido que va haciendo la sangre. Esos son los ruidos de Korotkov, ¿no? Entonces es más confiable ver cuando empiezas a escuchar y cuando dejas de escuchar el ruido que el sensor que puede tener un aparato. Te puedo decir que los aparatos de ahora son muy buenos. O sea, realmente la diferencia entre que lo haga un humano y lo haga el aparato pues, es muy confiar en el aparato incluso, ¿no? Pero siempre va a ser mejor que intervenga el humano para que sea más certero. Puedo observar en mí algunos síntomas que me señalen presión alta o presión baja. El problema de la presión o la tensión arterial cuando tienes hipertensión es que no hay una manifestación clara, ¿no? No hay un signo que nosotros podamos determinar más que la medición de la tensión arterial, ¿no? Y el síntoma, pues tampoco hay un síntoma específico de la tensión arterial alta. Entonces, puedes tener de repente dolor de cabeza, puedes tener de repente visión borrosa, puedes tener de repente como opresión en el pecho,
pero no hay nada que me indique a mí que tienes la presión arterial nada más por cómo te estás sintiendo. Por eso es que la tensión arterial o la hipertensión arterial, ¿no? La tensión arterial elevada, se le conoce como el ansioso, porque puedes ir tú por la vida con la tensión arterial elevada y no te enteras, y esto genera pues problemas de salud, ¿no? Hay daño a órganos blancos, como el corazón, como los ojos, como los riñones, como los pulmones, ¿no? Además se van dañando las arterias, las paredes de las arterias. Las arterias son como mangueras y tienen una capa interna que se llama endotelio. La capa interna se va dañando y eso favorece, con la tensión arterial alta, se va dañando y favorece que se peguen las placas de ateroma, que es lo que genera los infartos, por ejemplo, ¿no? Los infartos al miocardio, los infartos del corazón. Entonces se pega ahí el colesterol, se pegan ahí las plaquetas y van haciendo que la luz de los vasos se vayan haciendo más chiquitas y no llegue la sangre a donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, no va a haber una manifestación en tu cuerpo que me diga si tienes la presión alta o la tienes baja. No se puede así, ¿no? La única forma de poderlo diagnosticar es tomándote la presión arterial. ¿Se hereda? Sí. Esta es una enfermedad crónico-degenerativa, que quiere decir que una vez que la adquieres, permanecerá contigo por todo lo que resta de tu vida. No se cura, solo se controla. Y es una enfermedad multifactorial. Depende de muchos factores, ¿no? Como cuáles, la herencia es uno de ellos, la raza es uno de ellos, la edad, ¿no? Es más común en personas mayores de 40 que en personas de 20 años, 10 años, ¿no? Influye la alimentación, influye los factores higiénico-dietéticos, si haces ejercicio o no haces ejercicio, si duermes 8 horas o no, si fumas, si tomas, si utilizas algún tipo de droga, sobre todo las estimulantes, cocaína, piedra, tachas, ese tipo de sustancias que activan, ¿no? Entonces, sí se hereda. Y una vez que una persona empieza a tomar un medicamento para su presión indicado por el médico, ¿ya nunca lo va a suspender? ¿Eso quieres decir? Dependiendo de qué tipo de hipertensión tengas, porque se clasifica por niveles y cada cierto tiempo se va haciendo como una reclasificación, porque se ha visto que de repente las tensiones arteriales que considerábamos normales o no tan peligrosas, a la larga sí van generando conflicto o van generando daño en los órganos, ¿no? Sobre todo lo que genera y lo que se ha visto ya en los últimos años es que este tipo de enfermedades, tanto la hipertensión como la diabetes e incluso la obesidad, y que son enfermedades que van ligadas, ¿no? Generan inflamación crónica en el cuerpo. Es decir, hay moléculas de inflamación en tu cuerpo liberadas, ¿no? Como que tuvieras algún problema inflamatorio en tu cuerpo. Y está generado precisamente por esto, ¿no? Entonces hay rangos. La tensión arterial normal, como te dije, pues es menos de 120-80 milímetros de mercurio. Después puedes tener la tensión arterial normal alta, que es de 120 a 129 en la sistólica y de hasta 80, o ahí se mantiene en 80, pues no sube a más en la diastólica, ¿no? ¿Qué se hace con estas personas? Pues no se les hace nada, no se les da un tratamiento médico, se les hace un cambio en la vida, ¿no? Un cambio higiénico-dietético. Les cambias la dieta, los pones a hacer ejercicio y quitas factores de riesgo, los que pueden ser modificables, ¿no? Como el ejercicio, la dieta, el sueño. Lo no modificable, evidentemente, no lo puedes quitar. No puedes quitar ni la edad, ni la herencia, ni la raza, ni el sexo, ¿no? Es más común para hombres que para mujeres, por ejemplo. Después viene la hipertensión grado 1. La hipertensión grado 1 está entre 130 y 139 milímetros de mercurio en la sistólica y de 80 de mercurio en la diastólica. Aquí ya se puede empezar a utilizar medicamentos y obviamente combinado con los hábitos higiénico-dietéticos o medidas higiénico-dietéticas, que es lo mismo, ¿no? Evita el estrés, no fumes, no tomes, haz ejercicio, camina, evita el sedentarismo. Y después viene la hipertensión arterial grado 2. Esa ya es un poco más peligrosa porque ya empieza a haber daños más evidentes, ¿no? 140 o más en la sistólica y 90 o más en la diastólica. Aquí, pues sí, se necesita el medicamento
pero digamos que es un poco más difícil controlar este tipo de problema en la hipertensión arterial grado 2, ¿no? Cuando estás en hipertensión arterial grado 1 o estás en hipertensión arterial normal o normal elevada, con una dieta, con un poquito de ejercicio, ¿no? A lo mejor bajando, si tienes 5 kilos de más, bajando esos 5 kilos y empezando a comer mejor, a lo mejor ya no necesitas el medicamento, ¿no? Pero en la hipertensión grado 2 sí vas a necesitar ya el medicamento. Independientemente de en qué parte de la escala estés, cuando tú empiezas a tomar un medicamento ya no lo vas a suspender, ¿no? Es para toda la vida. Insistes en la dieta, es decir, que hay algunos alimentos que suben o que nos ponen en riesgo la presión arterial. Así es, ¿Cómo la cuáles? dieta es importantísima. ¿Cuáles debo pensar en evitar después de los 40 años, como tú dices? Pues igual no te hasta después de los 40 años, ¿no? Llevar una vida sana Ah, desde que tienes ah, 14, 15 años o desde que eres niño. ya. Entonces, ¿qué tipo de alimentos vas a evitar? Pues los que ahora están marcados, como lo marca la Secretaría de Salud, como con alto contenido de sodio. Cualquier cosa que tenga mucho sodio, es decir, mucha sal, ¿no? Cloruro de sodio. ¿Por qué es importante el manejo del sodio en la hipertensión? Porque el sodio retiene agua o el sodio va ligado con el agua. Si tú consumes mucho sodio, vas a guardar mucho líquido y tu volumen aumenta y eso hace que suba la tensión arterial. Bueno, ¿qué alimentos? Los embutidos, por ejemplo, jamones, salchichas, los enlatados, todo lo que venga en lata, ¿no? A lo mejor por las prisas, en vez de hacer los frijolitos refritos en el sartén, compras de lata. Eso tiene mucho sodio. Cualquier cosa que venga en conserva tiene mucho sodio. La cafeína, por ejemplo, los refrescos de cola también. Eh, Evidentemente no es como evidente la dieta, pero es parte de la dieta. Todo lo que entra por la boca es dieta, ¿no? Entonces el tabaco, por ejemplo, ¿no? Este tipo de sustancias que activan al sistema simpático, ¿no? Entonces evitar este tipo de sustancias. El alcohol, El vino, alcohol también. vino, tequila, todo eso. Sí, hay mucha gente que se escuda en que el alcohol es bueno para evitar los infartos o que es Es, bueno para la salud ¿No cardiovascular y es un tal, ¿no? cardioprotector el vino tinto? El vino tinto es un cardioprotector si lo quieres ver como algo que utilizas de forma esporádica, ¿no? Porque incluso hay una medida para consumo de alcohol que puede ser sana, ¿no? Para las mujeres es 1 onza diaria y para los hombres puede ser hasta 2 onzas diarias. Es decir, una mujer se puede tomar una copa de vino diario en la comida y pues no le va a pasar gran cosa, ¿no? No le va a pasar nada. Y como hombre te puedes tomar 2 copas de vino en la comida o en la comida y otra en la cena y ya cumpliste tu cuota, ¿no? Y sí, tiene evidentemente el factor protector antioxidante, ¿no? Pero el exceso de consumo de alcohol es el problema con la hipertensión arterial y otras enfermedades como diabetes también, ¿no? Cuando mencionaste la palabra inflamación, ayúdame a entenderla. Cuando yo estoy inflamado me siento, pues sí, inflado, gordo. Las células también se inflaman y también, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, esto ahorita que me comentas, cuando doy clases en nutrición, me dicen que inflamado, que la obesidad es una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces me dicen que es una enfermedad inflamatoria pues porque te ves inflamado, te ves inflado, ¿no? Inflamación va más referido a que se liberan ciertas sustancias mediadoras de la inflamación. Cuando tú te pegas, pues se liberan sustancias de la inflamación y hace es lo que produce que donde te pegaste pues haya hinchazón, que se ponga rojito, que se ponga caliente y que te duela, ¿no? Eso es a lo que me refiero con inflamatorio, ¿no? Genera inflamación en ciertos órganos, en ciertas partes del cuerpo que no deberían de estar inflamadas, ¿no? Si algo está inflamado, pues está dañado, y entonces si está dañado es propenso a que le pasen otro tipo de cosas, como lo que te comentaba hace rato. Si tengo inflamación en mi cuerpo por la hipertensión en mis vasos o mis arterias, son propensas a que se les peguen las placas de ateroma y entonces puedo tener un infarto en el corazón o puedo tener un accidente vascular cerebral, ¿no?
daño en las carotidias, por ejemplo, mucha gente con hipertensión, las carotidias se les van, entonces de repente ya no les llega sangre suficiente al cerebro y empiezan a tener manifestaciones del sistema nervioso, ¿no? Se marean, se caen, pierden la memoria, se desorientan. Entonces eso es a lo que me refiero con inflamatorio, ¿no? Es algo más sistémico que algo que alcances a ver a simple vista. Pues, Ya, ¿no? ya, ya entendí. Me imagino que va a ser muy complejo, pero ¿qué tiene que ver el ejercicio? ¿El ejercicio reduce la inflamación o por qué es algo que me recomiendas? ¿Qué Pues tiene, tanto como qué tiene que ver con la presión arterial? O sea, te fortalece o te da una condición física, ¿no? Te ayuda a que tu sistema cardiovascular esté pues más sano, ¿no? ah, Pero evidentemente el puro ejercicio no va a desinflamarte, ¿no? ya, ya. O sea, el ejercicio tiene que ver con los hábitos saludables Sí, para que tu corazón pues tenga ese pico de, pues sube la tensión y vuelve a bajar y lato más fuerte y lato más despacito, ¿no? sí. Ujú. Tener una dieta adecuada, ¿para Ya. qué? Pues para que tengas menos sodio, para que tengas más potasio, por ejemplo. Hay una dieta en el tratamiento de la hipertensión que se llama dieta DASH, D-A-S-H, ¿no? Así por las siglas en inglés. Es Dietary Approach for Stopping Hypertension. ¿Y eso qué quiere decir? Una aproximación dietética para detener la hipertensión. Entonces son dietas basadas en alimentos que tienen más potasio que sodio. O sea, la dieta tiene prácticamente nada de sodio, solo lo que necesitas en el día porque es un requerimiento diario del sodio, sí. Entonces, vamos a tener potasio, vamos a tener magnesio, vamos a tener muchas frutas, verduras, vamos a evitar carnes rojas, vamos a evitar grasas saturadas, ¿no? Entonces, comes aguacate, comes salmón, comes verduras verdes, de hojas verdes, ¿no? Espinaca, apio, ¿no? ¿En aceites cuál puedo? ¿El aceite de oliva? El aceite de oliva. Y he oído opiniones encontradas con el aceite de coco, que no lo recomiendan y que sí lo recomiendan. ¿Tú qué nos puedes señalar al respecto? Pues es una moda también el aceite de coco, ¿no? Entonces puedes utilizar aceite de coco como puedes usar aceite de canola o aceite de maíz o cualquier aceite convencional, pero digamos que el aceite que es más, que beneficia más por el contenido de omega 3 y tal es el aceite de oliva, ¿no? Porque el aceite de coco podrá ser muy sano, pero al final sigue siendo grasa, ¿no? Entonces te sigue engordando o sigue siendo un alimento para ponérselo a todo, porque le quieren poner aceite de coco a todo, ¿no? Sí. Entonces de repente es mejor utilizar el aceite de oliva. Bueno, y ya para terminar, que el tiempo vuela rapidísimo, hay algunas imágenes en Face, en las redes sociales, sobre el dolor de cabeza tensional, de migraña, de presión arterial y colorean distintas zonas de la cabeza. ¿Eso es cierto? ¿El dolor de la presión arterial duele en alguna forma particular? No, como te comentaba, no hay No hay. un dato así que el paciente sienta, un síntoma o un síntoma, ¿no? Que te pueda comunicar el paciente que sea, esto es hipertensión arterial, ¿no? Lo que sí es cierto, cuando tienes una crisis hipertensiva, la crisis hipertensiva pues, se da cuando ya tienes una tensión arterial arriba de 180 a 120, ¿no? 180 en la sistólica, 120 en la diastólica, y si hay manifestaciones de daño a órgano blanco, ¿no? ¿Qué es esto de manifestación de daño a órgano blanco? Pues te va a doler la cabeza, donde sea, ¿no? Vas a ver borroso, vas a sentir que se te oprime el pecho, vas a sentir que te mueres, vas a sentir que te falta el aire, ¿no? Y ahí hay una manifestación, pero de entrada tú ya sabes que eres hipertenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de la crisis hipertensiva? A lo mejor tú estás sintiéndote bien, vas y te tomas la presión arterial y te salió 180, 120, pero no estás sintiendo nada. Espérate 5 minutitos, vuélvete a tomar la presión arterial y si ya te sale menor a eso o normal, pues ya no te preocupes.
Pero si te vuelve a salir alta, ve y córrele al médico porque esa presión arterial te puede matar. O peor aún, igual en crisis hipertensiva, pero que esto ya es una emergencia hipertensiva. Te tomas la presión, la tienes alta, pero además tienes estas manifestaciones de órgano blanco como dolor de cabeza, visión borrosa, opresión en el pecho, palpitaciones, náuseas, que sientes que te vas a morir. Ni intentes tomártela otra vez. Háblale inmediatamente al servicio de emergencia, a la ambulancia, que venga por ti, porque eso ya se está dañando algo adentro de mi cuerpo en este mismo instante, ¿no? Pero la tensión arterial de la cabeza, como dices en los esquemas que ponen en internet, no es verdadero, ¿no? Bueno, finalmente, Fernando, ¿tienes redes sociales para que podamos seguirte tanto en el asunto de información médica como de psicoterapia, que también te dedicas a esta parte? Pues solamente la página de Psicoterapia y Salud Mental en Facebook, ¿no? Ahí pueden encontrar pues información sobre salud mental y eventualmente información sobre otras cosas que tengan que ver con salud en general, ¿no? Bueno, Fernando, pues muchas gracias y nos vemos pronto en otro capítulo más de esta serie, ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Fernando, pásala bien. Hasta luego. Hasta luego.